El contenido de hoy básicamente trata sobre el tema de potencia. La potencia es una expresión, una palabra muy utilizada en el punto de vista de ingeniería. No basta solamente medir el trabajo, sino con qué ritmo se realiza trabajo. Esto es lo que le interesa al ingeniero, con qué ritmo se está realizando trabajo. Por ejemplo, acá tenemos una bombilla que el fabricante me dice que tiene una medida de 40 W. 40 W significa watts. ¿Qué es eso de watts? Watts es la unidad de potencia en el sistema internacional. Entonces, tenemos una bombillita que la conecto, según el fabricante me dice, a un tomacorriente de 125 volts. Está bien este que está acá. Muy bien, acá tenemos el efecto. Ustedes acercan la mano a cualquier bombilla y van a sentir cierta cantidad de calor. ¿Pero qué es calor? Básicamente es energía transferida de una temperatura más alta a una temperatura más baja, básicamente. Pero esta energía, ¿quién la está generando? Obviamente, allá adentro tenemos una pequeña resistencia por la cual pasa una corriente. La resistencia es tal que la corriente viene y la eleva a una alta temperatura y produce este efecto. Pero la pregunta es, ¿con qué rapidez se transfiere energía por unidad de tiempo? O básicamente, ¿qué potencia? Entonces, como les vuelvo a repetir, el fabricante me dice que la potencia que genera esta bombilla es de 40 watts. Vamos a tratar de entender esto en pocas palabras. La potencia, que la vamos a denotar por la letra P, se va a definir de la siguiente manera. Primero, como una potencia media, que la vamos a denotar como una P sub M. Esa potencia media va a ser igual al trabajo en el intervalo de tiempo en que se realiza ese trabajo. Así de simple. El trabajo es un escalar, es un número. El tiempo obviamente es un número. Por lo tanto, la potencia también es un número. Esto es igual a un número. Ahora, las unidades de potencia va a ser igual. Trabajo tiene unidades de joules por unidad de segundo. O sea, fíjense bien con qué ritmo se realiza trabajo. O sea, tantos joules por unidad de segundo. Esto es lo que se va a definir con la unidad watts y se denota con la letra W. Eso significa los 40 watts en la bombilla. Por otro lado, vamos a tener lo que es la potencia instantánea. Esta potencia instantánea que simplemente la vamos a definir como P, una letra P, es el límite cuando delta T tiende a 0 del trabajo realizado en este intervalo de tiempo. Ahora lo que queremos es hacer el tiempo muy pequeño y tener la medida de cómo se está realizando trabajo por unidad de segundo, instante a instante. Esto se describe de la siguiente manera, como la razón de cambio es una razón de cambio del trabajo realizado en la unidad de tiempo. ¿A quienes le dicen? Simplemente a la expresión que está acá. Esto significa en un lenguaje matemático donde ven una rapidez. Entonces, la rapidez con que se realiza trabajo. ¿Qué vamos a entender entonces por potencia instantánea? ¿Con qué rapidez se realiza trabajo? O con qué ritmo o con qué razón se realiza trabajo en la unidad de tiempo.
Esta es una medida muy importante en todo el campo de ingeniería. Ustedes, por lo regular, cuando vayan a comprar un motor o están trabajando con cualquier tipo de motor o una instalación eléctrica en una casa, la potencia juega un papel siempre muy importante. Problema 1. Un elevador de 650 kilogramos de masa inicia su movimiento a partir del reposo. Sube durante 3 segundos con aceleración constante hasta que alcanza su rapidez de crucero de 1.8 metros por unidad de segundo. Calcular, inciso A, el trabajo que realiza el motor que sube el elevador por medio de los cables que lo soportan durante el periodo de aceleración. Inciso B, la potencia media que realiza el motor del elevador durante el periodo de aceleración. Inciso C, la potencia instantánea del motor del elevador cuando se mueve con rapidez de crucero. El siguiente problema nos informa de un elevador que tiene una masa de 650 kilogramos, unido acá en la parte de arriba del edificio a través de un motor. El motor da vueltas y este sube. Nos informan de que parte del reposo y que se mueve con aceleración constante durante 3 segundos. Al pasar los 3 segundos, ese elevador adquiere una velocidad de crucero igual a 1.8 metros por unidad de segundo. ¿Qué significa esta velocidad de crucero? O sea, que deja de acelerar y se mueve con velocidad constante. Entonces nos preguntan, por ejemplo, cuál es el trabajo realizado por el motor durante el proceso de la aceleración. Entonces, básicamente, nos imaginamos lo siguiente. Dice el trabajo hecho por el motor. Muy bien, el motor puede estar dando vueltas él solito, pero en este caso está ligado, acá por medio de este cable, hay una tensión T. Hacemos un diagrama de cuerpo libre acá. Tenemos sobre el elevador está la tensión del cable, el peso de ese elevador, y por la tercera ley de Newton, acá tenemos que esta tensión que experimenta la cuerda y que jala al elevador, por la tercera ley, es la tensión que está experimentando básicamente el motor. Entonces, el trabajo realizado por el motor básicamente será el trabajo realizado por la tensión que tenemos acá. Entonces, el trabajo hecho por la tensión sería la magnitud de la tensión, el desplazamiento, en este caso si el sistema se mueve hacia arriba, lo voy a poner el desplazamiento en Y, por el coseno que hay entre la tensión. La tensión, por ejemplo, es un vector que va hacia arriba, y el desplazamiento también es un vector que va hacia arriba. Por lo tanto, entre ellos habría 0 grados y el trabajo hecho por la tensión es igual entonces simplemente a la tensión por el desplazamiento en Y. Ahora, no conozco la tensión, fíjate qué interesante, y tampoco conozco el desplazamiento. Lo único que conozco son estas cantidades de acá que se mueve con aceleración constante, parte del reposo y dura 3 segundos hasta que llega con velocidad constante. Esta sería una velocidad final. Entonces, en el proceso de aceleración supuesta constante, yo puedo decir que la velocidad final es igual a la velocidad al inicio más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es la velocidad de crucero, parte del reposo es 0. Por lo tanto, la aceleración sería igual a la velocidad de crucero dividido el tiempo que lo hace, o sea, básicamente 1.8 dividido 3 segundos. Esta aceleración tiene un valor de 1.8 dividido 3, me da 0.6 metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí tengo entonces el valor de la aceleración. Con este valor de la aceleración, ahora puedo decir, utilizando la segunda ley de Newton, donde la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, entonces, asumiendo hacia arriba, positivo, ya que el movimiento va hacia arriba, entonces tengo que la tensión menos el peso
es igual a la masa por la aceleración del sistema. Por lo tanto, la tensión es igual al peso más la masa por la aceleración del sistema. O sea, 650, factor común de G, que vale 9.8, más la aceleración, que vale 0.6. Esta tensión es igual a 0.6, 9.8, sumamos, 650, me da 6.760 unidades Newton. Ahora, hasta este momento conozco la tensión. ¿Y cuánto vale el desplazamiento? Entonces tú dirías, por ejemplo, como es con aceleración constante, el desplazamiento en y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la condición es que parte del reposo, entonces el desplazamiento en y sería igual a un medio de la aceleración, que sería 0.6, por el tiempo que dura en esa aceleración, que son 3 segundos, al cuadrado. Por lo tanto, el desplazamiento en y es igual a 0.6, lo dividido esto me da 2.7 metros. Por lo tanto, el trabajo hecho por la tensión, que en este caso va a ser medido por el motor, va a ser igual a la tensión, cuya magnitud es de 6.760 newton, por su desplazamiento, que sería de 2.7, o sea que el trabajo hecho por la tensión es igual a 6.760, 18.252 joules. Ese sería entonces, básicamente, el trabajo, que se acostumbra también ponerlos en notación de ingeniería, que sería de poner 18.3 por 10 a la 3 joules, pero esto que está acá significa 18.3 kilojoules. Esa sería otra manera de ver la respuesta. Bien, ese sería el trabajo. Ahora nos piden cuál es la potencia media durante el proceso de aceleración. Entonces, la potencia media no es más que el trabajo realizado, en este caso por la tensión, dividido el intervalo de tiempo en que se hace. O sea, básicamente sería 18.000, lo voy a poner acá, 252 joules dividido el tiempo en que lo hace, que sería 3. Y esto me va a dar una potencia media igual a 6.084 watts, o sea, joule por unidad de segundo. O en notación de ingeniería sería de poner que la potencia media es igual a 6.08 por 10 a la 3 watts o 6.08 kilowatts. En el inciso C nos están pidiendo cuál es la potencia instantánea del motor cuando se mueve con velocidad de crucero. Bien, entonces, ¿qué tenemos? La potencia instantánea. La potencia instantánea simplemente es la razón de cambio del trabajo en la unidad de tiempo o la rapidez con que se realiza el trabajo. Cero. ¿Qué significa que se está en la velocidad de crucero? Que la aceleración del sistema es cero. Ahora, para calcular este trabajo, yo podría decirlo así. Por ejemplo, veámoslo acá. Una variación infinitesimal de trabajo viene siendo igual a la fuerza producto punto por un diferencial de desplazamiento. Si yo vengo y ahora hago la razón de cambio del trabajo
con respecto al tiempo, considerando la fuerza constante. Entonces esta fuerza constante, simplemente, por ser constante, sale de la derivada y simplemente mido esta cantidad, la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo. ¿Qué es eso? Obviamente es la velocidad, por lo tanto, el ritmo con que se realiza trabajo es igual a la fuerza, producto punto velocidad. Ahí tengo entonces lo que es la potencia instantánea, fuerza, producto punto velocidad. Ahora, ¿es obvio? Que ahora el elevador está subiendo con una velocidad de crucero que es una constante. También está bajo la acción de la tensión T y obviamente el motor también está con una tensión T acá. Está el peso. Y entonces puedo decir, el motor está ejerciendo cierto trabajo en la unidad de tiempo que lo va a medir por medio de esta tensión T asociada a este motor. Por lo tanto, la idea básica sería que la potencia instantánea sería la tensión, producto punto, la velocidad con que se mueve. Ahora, la tensión va aquí hacia arriba y la velocidad también va hacia arriba. Por lo tanto, el producto punto sería la magnitud de la tensión, la magnitud de la velocidad por el coseno, como van en la misma dirección, de 0 grados. Por lo tanto, la potencia instantánea sería básicamente la tensión por la velocidad. Ahora, dime tú, ¿cuánto vale la tensión? ¿Será esta que calculamos hace un momento? Y solamente de decir acá que la tensión es de 6.760 multiplicado por la velocidad de crucero, que es 1.8, y se acabó el problema. Piénsalo un segundo. Si te das cuenta, la condición que dijimos, que la velocidad de crucero es aquella donde ya cesa la aceleración y se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, cuando la velocidad es una constante, eso implica que la aceleración es igual a 0 y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Esta parte ya no existe. Por tanto, lo único que yo podría decir es que la tensión menos el peso es igual a 0 y por lo tanto la tensión es igual simplemente al peso del elevador. Por lo tanto, la potencia instantánea sería el peso del elevador multiplicado por la velocidad de crucero. En este caso es la rapidez con que se mueve. Por lo tanto, la potencia es igual a 650, que es el valor de la masa del elevador, por la aceleración de la gravedad, multiplicado por la magnitud de la velocidad de crucero, que nos informa que es de 1.8 metros por unidad de segundo. Por lo tanto, sería 650, 9.8, y esto me da una potencia, lo voy a escribir de una vez en el lenguaje de ingeniería, una potencia instantánea de 11.5 por 10 a la 3 watts, o simplemente 11.5 kilowatts.